La clase pasada arrancamos con polinomios de Taylor. La idea fundamental del polinomio de Taylor es, ¿cómo es que se dice? Aproximar la función, ¿sí? Y en principio, ¿cómo es que se dice? Esta es la definición que me permitía encontrar polinomios de Taylor. En principio la definición involucra calcular las derivadas de orden n de mi función, ¿sí? Con las propiedades lo que vimos fue específicamente que no es necesario ¿cómo que se dice? Mediante el uso de propiedades específicamente nosotros podemos hallar el polinomio de otras funciones sin tener que pasar por el cálculo de derivadas. A partir de ciertos polinomios conocidos, nosotros podemos determinar polinomios de otras funciones. Vimos estas propiedades que acá el polinomio en cierta medida simplemente cumple relaciones directas, ¿sí? Por ejemplo, de la suma es igual a la suma, pero también vimos estas dos propiedades específicamente quedan extrañas en el sentido de que si yo quiero el polinomio de orden n, teníamos que multiplicar esos dos polinomios y quedarnos con los términos de orden menor o igual que n, ¿sí? Estas dos propiedades en realidad son diferentes en el sentido de que no me aportan una igualdad, sino me están diciendo cómo obtenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Acá en esta relación, como es que se dice, obviamente no tenemos una igualdad, porque el producto de los polinomios de grado n no me va a dar un polinomio de grado n, obviamente, pero me dicen cómo obtenerlo. Entonces, en principio, nosotros con esto lo que estamos haciendo es cómo hallar polinomios de Taylor, ¿sí? Ya sean las propiedades anteriores o estas, sin derivación podemos nosotros obtener Taylor. Una vez que nosotros tenemos el polinomio de Taylor, obviamente ahora lo que me interesa ver es para qué vamos a usar nosotros el polinomio de Taylor, ¿sí? Y acá me interesa volver a algo que vimos al principio, que es específicamente que cuando nosotros estamos aproximando la función con el polinomio de Taylor, nosotros estamos cometiendo un cierto error, ¿sí? Entonces, la idea acá se supone que cuando vimos la introducción dijimos, la primera aproximación es la recta tangente. Si quiero mejorar la aproximación, se supone que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pasar una parábola y así trabajar con los diferentes grados. Pero lo que me interesaba específicamente del error era que el error, como siempre, es el valor verdadero menos el valor aproximado, ¿sí? Específicamente en Taylor, el error va a estar dado por f de x menos el valor aproximado va a ser el que me va a dar el polinomio. El polinomio de orden n menos x. ¿Sí? Entonces, acá hay un detalle que vamos a comentar simplemente, que es lo siguiente. El error, ¿qué se les ocurriría a ustedes para disminuir el error? Si pensaran en este tipo de cosas. ¿Se les ocurre? ¿Aumentar? ¿Y con eso qué aumentás? El grado de Taylor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en principio, lo más razonable es pensar que si yo aumento
el polinomio de Taylor, el grado, perdón, del polinomio de Taylor, ¿qué pasaría con el error? El error disminuye. ¿Sí? Matemáticamente, lamentablemente, eso no es cierto. O sea, aumentar el grado no siempre mejora la aproximación. ¿Qué ocurre? Como nosotros en el curso no tenemos elementos para saber cuál distinguir esos dos casos, en el curso vamos a trabajar siempre en esas condiciones. O sea, sin saberlo, o sea, no hay forma, es decir, por ahora no tenemos elementos para saber si esa relación se va a cumplir. Pero lo que nosotros sí vamos a trabajar en el curso es usando esa idea intuitiva. Aumentar el grado necesariamente va a mejorar la aproximación. Las condiciones esas, en realidad, en el curso no las vamos a ver, ¿no? Es decir, los que hagan 0,4 probablemente sí van a ver qué tiene que pasar para que eso ocurra, pero en 0,1, como no tenemos elementos, vamos a trabajar siempre bajo esas condiciones, ¿no? O sea, no hay que entrar en detalle sobre eso. Pero, fundamentalmente, entonces, la idea es trabajar específicamente de esa manera con el error. Ahora, el error, en realidad, en Taylor, le vamos a poner un nombre, que es recto. Partimos de una función de Rn que existe el polinomio de Taylor de orden n de la función f en el punto A. Entonces, el resto de orden n de f en A está definido como f de x menos el polinomio de orden n de f en A en x. Obviamente que coincide con qué cosa? La de error. ¿Por qué? Porque justamente es el valor verdadero menos el valor aproximado. Entonces, ese error en realidad nosotros acá lo vamos a llamar recto. En el caso de polinomios de polinomio de Taylor. O sea, la diferencia entre el valor funcional y el polinomio necesariamente va a ser R. Pregunta, ¿conozco cuánto vale el resto? No, ¿por qué no? Porque no va a tener un valor. ¿Y cómo que no si es esto? El error tiene un valor. Eso. Las presiones, sí. Pero es conocida la expresión. O sea, podemos determinar el valor de esa expresión. ¿Qué es la función? La función. ¿Qué es FD? Ah, la función del porcentaje. No veía la relación entre uno y otro, perdón. Vamos en Taylor. Taylor aproximamos funciones. F es la función que estamos aproximando. ¿Puedo conocer el resto? ¿No? ¿Ni idea? ¿Para qué quiero el polinomio de Taylor? Para aproximar. Entonces, ¿conozco el resto? Para conocer el error, ¿qué tengo que conocer? F de x. Y si conozco f de x, ¿voy a necesitar aproximar f de x? ¿Se entiende? O sea, el hecho es que, o sea, obviamente que en teoría el error nunca va a ser conocido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aproximando el valor funcional. O sea, si yo conozco el valor funcional, no lo voy a aproximar. ¿Se entiende? Entonces la idea fundamental es que este valor f de x es desconocido. ¿Con qué estamos aproximando este valor f de x? Con el valor del polinomio. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, obviamente que ahí yo estoy cometiendo un cierto error. Pero, obviamente ese error siempre es desconocido. ¿Por qué? Porque no conozco el valor funcional. O sea, no tiene sentido conocer el valor funcional si estamos haciendo una aproximación. Bueno, entonces, pero yo sé que el resto tiene
tiene esa expresión, valor verdadero menos valor aproximado, f de x menos el polinomio. Más allá de que no conozca cuánto vale, tiene esa expresión. Ahora, hay un detalle muy importante acá, que es, el resto está definido a partir del polinomio. ¿De dónde sacamos el orden del polinomio? Ahí dice orden n, f en a en x. ¿De dónde sacamos el orden n? Del grado del polinomio. ¿Estamos de acuerdo? El orden de Taylor lo sacamos del grado del polinomio. ¿Sí? Al igual que en cualquier polinomio. En Taylor pasa exactamente lo mismo. La potencia me va a dar el orden. ¿De dónde sacamos el orden del resto? ¿Es el mismo del polinomio o un grado menos? Es el mismo. ¿Qué dice acá? Que es el mismo. El hecho es que el orden del resto no es potencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el resto no es una potencia. Entonces, ¿de dónde sale el resto? El resto se supone que es conocido. Ahora vamos a ver algunas propiedades del resto. Pero, en principio, ¿cómo es que se dice? El orden del resto sale del orden del polinomio. Por eso, en el resto, el orden no es potencia. ¿De acuerdo? Ahí el orden no es potencia. Sale del polinomio. ¿Por qué me interesa el resto? Porque tiene propiedades muy interesantes. La primera es la siguiente. Dado una función de R en R continua con derivada de orden n menos 1, continua en la bola del centro A, radio delta, y existe la derivada de orden n en A. Esas hipótesis son las mismas hipótesis que la existencia del polinomio. ¿Y qué es lo que me dice específicamente este teorema? Que el resto de orden n de f en a en x sobre x menos a a la n, cuando x tiende a, le va a dar, ¿qué cosa? 0. O sea, en definitiva, ¿qué estamos diciendo del resto? Por el solo nombre, el resto es un infinitésimo con respecto a la función x menos a la n. ¿Sí? El infinitésimo, ¿se acuerdan que el infinitésimo? ¿O la idea de infinitésimo? No. La idea es que simplemente tiende más rápido a cero que la otra función, nada más. Esa misma idea, ese límite. La idea del infinitésimo simplemente es eso, que se va más rápido a cero que la función. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale que el límite es cero? Se supone que, ¿qué debo hacer yo? Poder calcular este límite. ¿Y cómo calculamos ese límite? Sabiendo el resto. Sabiendo el resto. ¿Y cuál es el resto? F de x menos el polinomio de Taylor. F de x menos el polinomio de Taylor. Un detalle acá, voy a poner simplemente P sub n de x para el polinomio de Taylor, para no estar escribiendo f en a con veces. Entonces simplemente escribo el polinomio P sub n.
multiplico la potencia sobre x menos a. Ahí. ¿Y ahí podemos decir algo? ¿Podemos calcular ese límite? ¿Por qué no? Vaya, Abajo a ver. a 0. Hablen fuerte. ¿Nada? P de N es del mismo grado que el de abajo. Abajo tiende a Sí. 0. Bien. Abajo tiende a 0. ¿Por qué? Porque lo construyen a la FDA. Vamos despacito. Los dos tienden a f de a. ¿Por qué f de x tiende a f de a? ¿Quién dijo que f de x tiende a f de a? ¿Alguna idea? Por el punto. No, por el punto no. Siempre el límite de f de x cuando x tiende a les da f de a. Cuando es continuo. ¿Y es continuo la f? ¿Por qué? ¿Qué definición? ¿Qué definición? ¿De dónde, acá, dónde dice que la f es continua? ¿Dice en algún lado que f es continua? Continúa en una N bola. menos 1. La derivada n-1 es continua. Acá lo que me dice esa notación, en la bola, el centro A, radio delta, la derivada n-1 es continua. ¿Estamos de acuerdo? No dice que la f sea continua. ¿Se entiende? Y entonces, hay otro teoremita muy interesante. Si es derivable es continua. Si es derivable es continua. Exactamente. Entonces, el hecho es que si la derivada, acá obviamente que la derivada n-1 sea continua implica que existe la derivada de n-1. Con lo cual, esa función, la derivada n-2 va a ser continua. Vamos bajando de a una, o sea que obviamente que si la n-1 es continua, todas las derivadas anteriores van a ser continuas. Porque son derivadas de ciertas funciones. Son funciones derivables. ¿Se entiende? O sea que en realidad esa hipótesis me va a asegurar específicamente que son todas continuas. De ahí que estamos de acuerdo que f de x tiende a f de a. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el polinomio también tiende a f de a? Porque te voy a que dijiste, vos tiraste, está bien. Esto tiende a f de a. ¿Por qué? Porque tiene que ser continua en ese punto. No. El polinomio tiende a f de x. ¿Dónde sacaste que el polinomio tiende a f de x? No. El polinomio no tiende suma, es un polinomio. ¿Esto es el punto? Tiene que comportarse como f de ¿Cómo? x. ¿Y qué me decía que tenía que comportarse como f de x? Me pasé. El teorema de unicidad. Porque el teorema de unicidad, ¿qué me decía? Que todas las derivadas de orden k, cualquiera, del polinomio en el punto tenían que ser igual a la función en ese mismo punto. ¿Se entiende? O sea que esta es la condición que me asegura que el polinomio va a tener que tender a f de a en ese caso. ¿Sí? Entonces, todo eso para ver qué cosa del límite. Que es indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este límite va a ser indeterminado de 2 sobre 0.
¿Y por qué me interesa eso? Lógico, estamos de acuerdo. Si es indeterminado, 0 sobre 0, ¿qué podemos hacer acá? Lógico. ¿Cómo les queda la derivada del numerador? F' de Menos. N menos 1. No. P' nada más. O sea, tengan en cuenta que P sub n es el polinomio de grado n. ¿Qué tengo que hacer con eso? Derivarlo nada más. ¿Sí? La derivada de la suma es la suma de la derivada. Por eso acá simplemente me va a quedar de esta manera. Y la derivada del denominador N. a la n menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese límite? Solo de abajo acá, razonando de la misma manera que hicimos recién, ¿qué va a pasar con todo esto? La derivada va a tener F'A por la unicidad, esto va a tener F'A, esto me va a quedar de vuelta indeterminado 0 sobre 0. ¿Sí? O sea que, otra vez lógica. ¿Qué va a pasar? F segunda menos la derivada segunda, si volvemos a aplicar la L'Hopital, se va a seguir manteniendo la indeterminación. ¿Estamos de acuerdo? Se va a seguir manteniendo la indeterminación. Eso quiere decir que vamos a aplicar L'Hopital. ¿Hasta cuándo vamos a poder aplicar L'Hopital? N veces. Hasta el grado del ¿Hasta n? ¿Por qué hasta n menos 1? Porque la función es derivable hasta orden n menos 1. O sea, te dice que es continua. Pero de la derivada de orden n no me dice que existe en todo el punto. Entonces no sé si lo que no sé acá es que la derivada de orden n menos 1 sea una función derivable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en principio, ¿qué ocurre? O sea, como yo solo puedo derivar f de x n menos 1 veces, L'Hopital lo vamos a aplicar específicamente hasta el orden n menos 1. Entonces, la idea es la siguiente, que vamos a aplicar muchas veces L'Hopital, n menos 1 veces en realidad, y me va a quedar algo por el límite cuando x tiende a de la derivada de orden n menos 1 en x menos la derivada, me equivoqué acá, perdón, la derivada de orden n menos 1 del polinomio ¿sí? Eso es la derivada, derivar n menos 1 veces ese numerador. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué otra cosa interesante tengo que hacer? Tengo que derivar n menos 1 veces esta función. ¿Sí? G de x es x menos a la e. Vamos a ver cómo derivar, cómo me quedan las derivadas genéricas. G' x NX menos a N menos G segunda 1. M por N menos 1. a la N factorial. ¿dónde? En el denominador. O sea,
sea, No, acá. sería n factorial multiplicando n menos a. No. Ojo, pará. En realidad, antes de hacer eso, a mí me interesa ver cuál es la derivada de orden K de esa función. Orden genérico. ¿Qué función? O sea, va a ser x menos a, en ese caso, por n factorial. No, dale con el factorial. No. N menos K ¿De qué? a la N menos K. ¿Por qué? Porque tengo la derivada de K. A ver, la derivada primera, N menos 1. n menos 1. La derivada segunda, n menos 2. Si hiciera la derivada tercera, ¿qué me quedaría? n menos 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la derivada de orden K va a aparecer un término de la forma x menos a la n menos k. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Y qué multiplica ese término? No. Términos de N, a ver, ¿qué pasa si hacen la derivada tercera? K veces K menos 1. Tampoco. De n acá. ¿Cómo de n acá? ¿Qué O sea, significa n, eso? n menos 1, n menos 1. El hecho es que, ahí está. Si se van fijando, esto me queda n por n menos 1 la derivada del 2. Si yo hago la derivada de la 3, ¿qué me va a quedar? N por n menos 1 por n menos 2. N por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Hasta llegar acá. Hasta llegar acá. O sea que esto va a ser n por n menos 1. Vamos a subirlo por si no. Por n menos 2. Vamos a correr esto para el papel. Va a ser un producto n x menos a la n menos. ¿Hasta n menos cuánto vamos a hacer acá? K menos 1. K menos 1. Porque llegó la segunda, llego hasta 1. En la tercera voy a llegar hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad voy a llegar hasta la anterior, que es K menos 1. ¿Sí? Esa es la derivada de orden K. Esa es la derivada de orden K. ¿Se entendió? Pero, ahora que tengo esto, ¿cuál me interesa calcular? ¿Qué necesitaba A la N menos 1. para este límite? A la n menos 1. Entonces, ¿cuánto le va a dar la derivada de orden n menos 1 en x? N por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta ¿qué cosa? N menos n menos 2 por x menos a la cuánto? A la 1. Porque es n menos k. Como k vale n menos 1, directamente me va a quedar esto a la 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me da esto? Menos 2. No, Oh, 2. 2. Oh. 2. O sea que esto es el producto n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a ¿dónde? Hasta 2.
¿Qué me falta para el factorial? El 1, que es un neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, acá es casual, pero, es decir, ahí recién va a aparecer el factorial por el hecho de que el numerito que me falta para el factorial ahí es el 1. Entonces, la derivada de orden n-1 va a ser n factorial por x menos a. ¿Sí? Esa sería la derivada de orden n-1 de la función. ¿Eso qué es? Lo que... Ay, no, estoy haciendo. Es lo que necesito en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que necesito en el denominador. O sea que acá me queda n factorial por x menos a. ¿Preguntas hasta acá? O sea, apliqué apliqué el L'Hopital n-1 veces y llegamos a ese límite. ¿Qué le va a pasar a ese límite? Levanta la indeterminación. Va a ser indeterminado, porque tiende a 0, tiende a 0. Pero con esto, ¿se levantó la indeterminación? ¿Y dónde? ¿Dónde se levantó la indeterminación ahí? Porque en apariencia es igual que todo lo demás. ¿Cuál es la única diferencia acá? Sigue siendo indeterminado 0 sobre 0. Pero, ¿por qué no puedo aplicar L'Hopital? Y acá, una vez, acá tienen que verlo específicamente. Pero ya no sería Porque derivable, nuestro pues. Porque esta función no es derivable, no, continuo no. Esta función no es derivable. Yo solo sé que es derivable en el punto A, pero no es derivable, es decir, no sé que sea derivable, por eso no podemos aplicar L'Hopital una vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En cierta medida, buscar otra forma de resolver este límite. No resolver, no cambiarlo, sino buscar alguna otra forma de poder levantar la indeterminación. ¿Cuál es la idea? Que en este límite aparece, ¿qué cosa? Aparece P sub n, que es el polinomio de Taylor, de la función. ¿Sí? ¿Qué es este polinomio? Es f' más f' por x menos a más f segunda a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más, voy agregando términos hasta dónde. No, hasta ahí. Orden n, voy a hacer hasta orden n. Ahora, volvamos un poquito a esta función. La función original era x menos a la n. ¿Sí? Derivamos esta derivada genérica de orden k. Llegamos a la derivada de orden n-1. ¿Cuánto le va a dar la derivada de orden n en x? No. ¿Qué término? ¿Qué término? No. Esto es esto. Y si derivan esto, ¿cómo hicieron esa derivada? No hay que más. Oh, derivada. Deriven esto. Te queda
N factorial. Claro. O sea, la derivada de esto es solamente n factorial. Porque es decir, n factorial por eso es una constante. Entonces, cuando deriven esto, ¿qué les va a quedar específicamente? N factorial. ¿Se entiende? O sea, acá sí, porque la derivada de x es 1. Por eso les va a quedar el n factorial. ¿Se entiende? Ahora, hay otro detalle que me interesa ver, que es el siguiente. ¿Cuánto me da la derivada n más 1? ¿Por qué 0? Es un número, estábamos de acuerdo. El hecho es que nosotros, si tenemos un término, una función x menos a la n, si a esa función la derivo n más 1 veces, ¿qué va a pasar con la derivada? Va a ser 0. ¿Se entiende eso? ¿Por qué me interesa esto? Porque, nosotros en el límite, ¿qué precisamos? La derivada de orden n-1 del polinomio de Taylor. ¿Sí? Precisamos esta derivada. Entonces, en base a este término, ¿cuántas veces tengo que derivar para que se anule? ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la primera, se hizo 0. Este término, ¿cuántas veces lo tengo que derivar? Perdón. Este. Para. ¿Estamos de acuerdo que si yo voy derivando más veces que el orden, la derivada me va a dar 0? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término que yo lo voy a derivar n menos 1 veces y no se va a anular? ¿Qué término es el primero que lo derivo n menos 1 veces y no se anula? No, ese no es el primer término, ese seguro te queda. Si derivamos más veces que el orden, se hace 0. Igual al orden, o sea, la n. Claro, a igual al orden, exactamente. O sea, como que si yo derivo más veces que el orden, se va a hacer 0. Y en realidad lo que yo estoy buscando es el primer término que no sea 0. O sea que tiene que tener el mismo orden que la derivada. O sea que el primer término, puntos suspensivos acá, cuya derivada, si derivo n menos 1 veces, no se anula, va a ser específicamente esto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Todos los términos anteriores, como la potencia es menor que el orden de derivación, todos me van a dar 0 cuando derive n menos 1 veces. Obviamente que este que es el penúltimo término, me va a quedar este término y el último. Entonces, cuando yo voy a calcular la derivada de orden n menos 1 del polinomio, todos estos términos
¿Qué va a pasar con todos esos términos cuando derive n menos 1 veces? Me va a quedar 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora tengo que ver cómo me va a quedar la derivada. O sea, que la derivada va a incluir estos dos términos. Esto es una constante. No afecta la derivación. Pero tengo que derivar el término x menos a la n menos 1 ¿cuántas veces? ¿Y cuánto les va a dar esa derivada? ¿Eh? El término x menos a elevado a la n menos 1 lo derivo n menos 1. ¿Qué factorial? De n menos 1. Porque fue lo que hicimos acá. Esta función que era x menos a la n. Lo derivo n veces y me queda n factorial. ¿Se entiende? Entonces, en este caso específico, es decir, en vez de n es n menos 1. Si derivamos la misma cantidad que el orden, me va a quedar el factorial. Por lo tanto, esto es directamente ahí. N ahí. ¿Sí? Más la constante no afecta a la derivación. ¿Y qué pasa con x menos a la n cuando lo derivamos n menos 1 veces? Ese ya lo hicimos. Ahí está. Eso es que les va a quedar n factorial por x menos. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar en estos términos? ¿Qué se va a ir? N menos 1 y n menos 1 factorial. Los factoriales. ¿Sí? ¿No fue tu x menos a? ¿Dónde? ¿Al lado de n menos 1 factorial? No. Si vos derivás x menos a la n veces, te da n factorial. X menos a la n menos 1 derivado de n menos 1 veces te va a dar n menos 1 factorial. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Porque estás derivando la misma cantidad de veces que el orden. Por eso la x no se puede quedar. Justamente la de orden n derivado de n menos 1 es la que te va a quedar en x. ¿Sí? Entonces, con esto calculamos esta derivada. ¿Para qué quiero esta derivada? Para volver a este límite que no le pude aplicar lógica. ¿Sí? Entonces, ese límite ahora me va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 sobre n factorial por la derivada de orden n menos 1 en x menos, ahí va la derivada de orden n menos 1 del polinomio, que es lo que acabamos de hallar, todo esto. ¿Sí? O sea, menos la derivada de orden n menos 1 ay, que comí sobre todo esto, perdón, sobre x menos a.
Ah, porque lo ofrece lo acá se hacía todo eso. ¿Sí? En una familia plena para el límite. Es una constante, no afecta al límite. Y acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense que tengo el término x menos a en el denominador y también lo tengo en el numerador. Entonces voy a dividir esa fracción en dos términos. Un término va a ser f n menos 1 en x menos f n menos 1 en a sobre x menos a menos fn en a. ¿Sí? Y ahí llegamos a este límite. ¿Qué pasa con este término? La derivada de n en a. Yo no sabía qué era. Pero es una constante, no límite. ¿Estamos de acuerdo? Porque por hipótesis yo sé que existe, pero va a ser un numerito. O sea, dentro de ese límite, eso es una constante. Entonces, a mí me interesa todo esto. ¿No es la definición de límite? ¿Eh? ¿No es la del cociente incremental? ¿No es el cociente incremental? ¿Eso se parece a un cociente incremental? Sí. ¿Por qué? X y f de A. El cociente incremental, ¿qué es? G de z menos G de a sobre, no sé qué le puse z, X. ¿Sí? ¿Y cuánto le da este límite cuando X tiende a? ¿Qué prima no es ¿Eh? la derivada? Si existe el límite, me tiene que dar G' en A. ¿Este límite existe? ¿Por qué? Ah, se me olvidó. Lo dice la letra. ¿Dónde dice la letra? ¿No? No sé. No me hagas trampa. ¿Dónde dice la letra? ¿No dice la letra? Dice la de la derivada de derivadas. Donde existe la derivada de orden n. Por eso vale, dice la letra. El hecho es que la existencia de la derivada enésima me asegura que ese límite existe. ¿Estamos de acuerdo? Justamente. ¿Y cuánto va a tender? Es decir, este límite, ¿a cuánto va a tender? Justamente. Este límite es la derivada. ¿Pero de qué función? De la derivada de n-1. En el punto A. Y si derivamos la derivada de n-1, ¿qué vamos a obtener? La de orden n. O sea que esto va a tender directamente a la derivada de orden n. ¿Se entiende? Con lo cual, ¿qué pasó? Eso queda Eso va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? A que el límite de 0. ¿Sí? ¿Preguntas? O sea, con esto estamos probando esa relación de límites. ¿Por qué me interesa esto? Porque, obviamente, ¿para qué vamos a usar Taylor? Dentro de todas las cosas que dijimos. Más que aproximación, lo vamos a usar para calcular límites. O sea, Taylor se usa fundamentalmente para el cálculo de límites. ¿Qué tipo de límite? Los límites indeterminados. ¿Estamos de acuerdo? La idea fundamental específicamente es, usando esta relación, nosotros podemos
resolver límites indeterminados. Esta relación del resto, que me dice la forma infinitesimal del resto, es usual los infinitesimos expresados como una O. Eso me indica que es un infinitésimo. Dentro del paréntesis ponemos x menos a la n, o la función con respecto a la cual se comporta como un infinitésimo. Eso simplemente es una notación. Ahí tenemos una notación. O sea, estamos indicando, la O indica el infinitésimo y lo que está dentro de la O es con respecto a qué función. ¿Se entiende eso? Por eso, esa es la notación de infinitesimos del resto. Esa es la notación de infinitesimos del resto. Por eso, usualmente esto se le conoce como la forma infinitesimal del resto. Tiene que ver con trabajar con los infinitesimos. Ahora, ¿cómo vamos a usar los infinitesimos para resolver límites? De la siguiente manera. ¿Qué pasa con ese límite? 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? Ese límite es 0 sobre 0. ¿Cuál es la idea? Que nosotros vamos a aplicar desarrollo de Taylor. ¿Sí? Pregunta. ¿A qué le vamos a aplicar desarrollo de Taylor acá? Al numerador, a e a la x. ¿Por qué solo a la x? Porque es lo que me da uno. No. Mala razón, mal motivo. Se supone que si yo voy a hacer Taylor, debería hacer Taylor a todas las funciones. ¿Sí? Pero, Ya son polinomios. ahí está el detalle. Salvo e a la x, los demás términos que son polinomios. Entonces, ¿qué hace Taylor? Aproxima polinomios. Y si vamos a aproximar un polinomio por un polinomio, ¿qué es razonable que me tiene que dar? Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso en realidad, específicamente, en este caso, solo vamos a, ¿cómo es que se dice? Solo vamos a aplicar Taylor a la exponencial. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa necesito de Taylor? Del polinomio. Grado El grado. ¿Y acá de dónde sacamos el grado? del denominador. ¿Por qué del denominador? Porque no puede dividirse más. No puede ser mayor. En realidad porque es el más grande. O sea, la mayor potencia acá, ¿dónde aparece? Aparece en el denominador. Entonces, fundamentalmente, específicamente, vamos a arrancar con orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a arrancar con el polinomio de orden 2. O sea, usualmente el orden lo vamos a sacar a partir de lo que tengamos. Entonces, el polinomio de orden 2 era, lo hicimos la clase pasada, 1 más x más x2 sobre 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahora? El polinomio y el resto. E a la x es el polinomio
¿Estamos de acuerdo? La función es el polinomio más el resto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir dentro del límite la función por su polinomio, que es esto, más el resto. En este caso, ¿el resto de qué orden va a ser? De orden 2, que es el mismo del polinomio. Entonces, ¿qué voy a poner acá? El infinitésimo de orden 2. Todo eso es la función. Acuérdense, la función siempre es el polinomio más el resto. Menos 1 menos x sobre x cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, 1x. ¿qué le queda en el numerador? X cuadrado sobre 2 más el infinitésimo. Dividido x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto, ¿qué puedo hacer? Separar en los términos. La fracción en 2. ¿Qué pasa con x cuadrado sobre 2 dividido x cuadrado? ¿Medio? ¿Estás preguntando? Más, ¿qué cosa? El infinitésimo de orden 2 sobre x cuadrado. ¿Y ahí? En un medio para afuera. No, como medio para afuera. ¿Eh? ¿Qué hacemos ahí? No es por el infinitésimo. ¿Qué Por cosa? el 6 y la 0. ¿Vamos a poner? Que acabamos de demostrar que el resto de orden n sobre x menos a la n tiende a 0. Entonces, necesariamente, ¿esto qué es justamente lo que acabamos de demostrar? ¿Por qué? Es el resto del segundo orden sobre x cuadrado. ¿Qué demostramos con esto específicamente? Que esto tiende a 0. Por lo tanto, Un medio. es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Ese límite acá me va a dar. ¿Sí? El resto en Taylor tiene la función, obviamente que va siempre, pero me está indicando si estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque si hicieron bien, el último paso es aplicar ese teorema. Si ustedes en Taylor, en el último pasito, aplican ese teorema, quiere decir que está bien. Hasta lo que hicieron. Pero siempre es el último paso a hacer, lo del resto. ¿Estamos de acuerdo? Tiene otra función. Fíjense que cuando yo hice el ejemplo, ahí, se me corrió un cachito, arranqué del polinomio de orden 2. ¿Sí? Ahí arrancamos con el polinomio de orden 2. Supónganse que no me di cuenta y en vez de usar el polinomio de orden 2, voy a usar el polinomio de orden 1 y a la x. Obviamente que el polinomio de orden 1, en este caso, es simplemente 1 más x. ¿Sí? Ahora, cuando sustituimos
dentro del límite, ¿qué va a cambiar? Que va a ser el polinomio de orden 1 más qué cosa, el resto de orden 1 en ese caso. ¿Sí? O sea, lo que va a cambiar específicamente es eso. O sea, en el límite, cuando x tiende a 0, le va a quedar el polinomio de orden 1 más el resto de orden 1. Menos qué cosa, 1 menos x sobre x cuadrado. ¿Qué pasó con esto? Que el límite, cuando x tiende a 0, del resto de orden 1 sobre x cuadrado. ¿Pueden resolver ese límite? No. Pero, ¿por qué? El que se supone que saben resolver es el límite del resto de orden 1 sobre qué cosa. Sobre x. O sea, esto yo lo podría escribir de la siguiente manera. Esto por 1 sobre x. Y por el teoremita sí que sabemos de esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pero qué pasa con el otro término? Sea infinito. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que todo lo que dice está bien, pero ¿cuál es el problema acá? El resto, ¿qué me está avisando? Si me quedó el resto de orden 1 sobre x cuadrado, ¿qué es lo que está mal? El resto no está en el mismo grado que el polinomio. Que ahí está. En realidad me está avisando que me comí un grado, en realidad. Porque si me quedó el resto de orden 1 sobre x cuadrado, ¿yo qué necesito para poder resolver el límite? Que me quede del mismo orden. Entonces, el resto, de vuelta, si hice todas las cosas bien, es lo último que tengo que aplicar. Si me equivoqué, me está avisando. Le arrastré los grados. O sea, ¿qué grado tengo que poner? De tal manera que me quede igual. Esa es la idea, a veces, del resto. El resto en este sentido, siempre le está avisando. O si le faltan términos, o si hicieron bien las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tiende a 0, ya automáticamente van a poder determinar esas reglas. Bueno. ¿Preguntas? Entonces, con el infinitésimo, con este límite, podemos resolver límites indeterminados. ¿Sí? Usualmente, para lo que vamos a ver en el curso, las cosas o es por L'Hopital o Taylor. Esas son las dos cosas que vamos a usar fundamentalmente nosotros para tratar de resolver límites indeterminados. El hecho es que hay ciertos casos donde me conviene una cosa y hay ciertos casos donde conviene otra. No en todos los casos funciona Taylor, no en todos los casos funciona L'Hopital. Por eso en realidad, es decir, hay que ver qué usar en cada caso. Obviamente que el práctico de Taylor es usar Taylor, pero después que aprenden a usar los dos métodos, ustedes tienen que elegir a ver cuál les conviene más en un caso o en otro. Bueno, ¿preguntas? El resto tiene otra forma, que es la forma de Lagrange. En este caso, partimos de que la función es continua en el intervalo, la derivada de orden n, es continua en el intervalo alfa beta y existe la derivada de orden n más 1 en el intervalo alfa beta con una perteneciente al interior de ese intervalo. Se cumple que si existe un c perteneciente a x o el xa, tal que el resto es la derivada de orden n más 1 en un punto c sobre n más 1 factorial por x menos a la n más
¿Sí? O sea, la forma de Lagrange, ¿qué me está dando? Una fórmula para el resto. ¿Estamos de acuerdo? En la forma de Lagrange me da una fórmula para el resto. ¿Sí? Si el resto es igual a eso, ¿de qué orden es el resto? N más. ¿N más 1? No, N menos 1. ¿Por qué N menos 1? ¿Qué dice ahí? N. N. No dice grado N. Ojo, porque la potencia, ¿qué es? La potencia es N más 1. Pero el orden del resto no es N más 1, es N. Por eso no es potencia. Ahí hablamos de orden. Porque ¿de dónde salía el orden del resto? Ya se olvidaron. Del polinomio, del orden del polinomio. ¿De acuerdo? Por eso en el resto el orden no es potencia. El orden no es potencia en el resto. Le va a quedar aquí. Ahora, con esto podemos conocer el resto. ¿Cuánto me da el resto? Sí, si querés en un punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es otro como un polinomio. No, sí, polinomio. El resto no es un polinomio. El resto tiene esa fórmula. Sí. ¿Y podés calcular esa fórmula? ¿Cuánto te da? En un punto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con ella? ¿Podemos calcular el valor del resto? El X se supone que es el punto donde estoy aproximando. El A también es conocido. El orden es conocido. ¿Todo es conocido? De la función. También, la función es conocida. ¿Pero qué me dice? Que existe un C. ¿Me dice cuál es? No. Estamos de acuerdo. Esto es otro teorema de valor medio, porque me asegura la existencia, pero no me dice cuál es. ¿De acuerdo? Obviamente que si antes no podía hallar el resto, ahora tampoco. Más allá de que me da una cierta fórmula, específicamente no lo podemos conocer. Por cuestiones de tiempo, no vamos a hacer la demostración. Lean la demostración, parte de cosas interesantes, pero la idea de para qué me interesa esto es justamente con el resto de Lagrange. Yo no puedo conocer el error, pero puedo estimar el valor del error. O sea, puedo estimar cuánto me equivoqué. ¿Cómo? Vamos a hacerlo con un ejemplito, nada más. Por ejemplo, voy a calcular el valor de usando el polinomio de orden 6 de a la x en C. ¿Sí? ¿Y qué número es E? Flor de número. El número E, el irracional E. A ver, ¿cuál es el polinomio? O sea, voy a aproximar ese valor con el polinomio Taylor de a la x. ¿Sí? En este caso específico, arbitrariamente elegí un orden 6. Ahora, este polinomio sería igual a qué cosa? 1
más x más x2 sobre 2 factorial más x3 sobre 3 factorial más x4 sobre 4 factorial más x5 sobre 5 factorial más otro x6 sobre 6 factorial. ¿Cómo usamos eso para calcular el valor de e? ¿Qué otra cosa debería hacer para calcular el valor de e? Cri-cri. ¿Y? ¿No? Estoy usando qué función. Y entonces, con e a la x, ¿cómo calculo e? E a la 1. Con x igual 1, exactamente. O sea, acá lo que vamos a trabajar específicamente es con x igual 1. ¿Estamos de acuerdo? Me queda e a la 1 en ese caso. Entonces, el polinomio de orden 6 de e a la x de 0, de 0 no, perdón, evaluado en 0. 1 más 1 más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial más 1 sobre 6 factorial. ¿Sí? Bueno, saquen la calculadora y díganme cuánto da toda esa suma. ¿En serio? ¿Se ríe? ¿No tiene calculadora? Bueno, pero tiene parcial. Ajá. Va, ¿y en general no usan la calculadora? No, entonces sí no toca papá. Pero ¿Eh? Hay que... No, estos números no hay que usar la calculadora. ¿Todos tienen celular? Ay, bueno, entonces usted con el celular también puede calcular, tiene calculadora, así que no hay excusa ahí para no hacer esta cuentita. 18. 0, 5. 5, 5, 5. ¿Les dio eso? Y decir que sí, si se tiene una cuenta todavía. Dice sí, ¿cómo son? A ver. Dígame este numerito. Exacto. Bueno, porque esto es un racional. O sea que necesariamente tiene un numerito exacto. ¿Qué pasa? Más allá de que estas cuentas te tienen la calculadora para hacerlo. Antes no existía la calculadora, así que todo esto se llama. El hecho es que acá, cuando yo planteo este valor aproximado de... Esto sería aproximado. ¿Sí? Queda claro que estoy cometiendo un error. ¿Sí? O sea, necesariamente acá nosotros estamos cometiendo un error. ¿Para qué me interesa Lagrange? Lagrange me permite estimar el valor del error que estamos cometiendo. Acuérdense que no es posible conocerlo, pero me permite estimar el valor del error. ¿Por qué? Porque me da una fórmula para justamente el error. Me dice que el resto de orden 6 de e a la x en 0, vamos a hacerlo en x primero,
Usando la fórmula va a ser la derivada de orden n más 1. O sea, va a ser la derivada de orden 7 evaluada en el punto C sobre 7 factorial por x No es n más 1. Ah, será 6 sobre x por x a la 7. ¿Sí? Usualmente el resto es desconocido. ¿Cómo trabajamos con el resto? Aproximando. Vamos a acotar el valor. El hecho es que, como yo no conozco si me estoy equivocando por exceso o por defecto, lo usual es trabajar con valor absoluto. Porque al trabajar en valor absoluto, obviamente ese numerito, ¿cómo va a ser siempre? Positivo. Entonces solo lo voy a acotar superiormente. ¿Estamos de acuerdo? La idea fundamental tiene que ver con que al trabajar en valor absoluto me permite acotar superiormente. Nosotros, obviamente, para el valor de E, estamos trabajando en x igual 1. O sea que el valor absoluto del resto de orden 6 de E a la x en C evaluado en 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor absoluto de la derivada de orden 7 de C sobre 7 factorial por 1 a la 7. ¿Sí? ¿Qué tengo que hallar ahora? La derivada séptima. ¿De qué función? De x a la x. ¿Qué es a la x? O sea que la derivada séptima, en este caso, es súper sencilla, porque estamos trabajando con la función e a la x. Entonces, ¿esto qué les va a quedar directamente? Valor absoluto de e a la c sobre 7 factorial. ¿Sí? Primer detalle, ¿cómo son esos numeritos? Más que eso. ¿Por qué a la c? ¿Y cuál es la derivada de e a la x? ¿Y si la evaluás en c? ¿Entiendes? ¿Cómo son los numeritos? ¿Cómo es siempre la exponencial? Positivos. ¿Y el factorial? Entonces, en realidad, esto directamente va a ser e a la c sobre 7 factorial. ¿Sí? ¿Qué problema tengo yo ahora? El término e a la c. O sea, porque ahí me aparece ese término. Entonces, la idea para acotar el error es que esto lo voy a acotar superiormente. ¿Sí? Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es, el c está en el intervalo a x. En este caso particular, el c ¿en qué intervalo les va a quedar? ¿Cuánto vale a y cuánto vale x? 0, 1. ¿De acuerdo? Esto varía entre 0 y 1. ¿Cómo es el gráfico de e a la x? 1. Es estrictamente creciente. Entonces, entre 0 y 1 está el valor de 0. Con lo cual, ¿qué va a pasar con e a la c? Pero yo quiero acotar este numerito, ¿de qué forma? Entonces, ¿cuál me va a servir acá? La imagen de
de 1. ¿Qué es? ¿Qué es esto? O sea que esto es menor que sobre 7 factorial. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa acá? Es el número que quiero calcular. ¿Cuánto me dio aproximadamente? 2,7, El hecho es que si aumento el grado, se supone que ¿qué va a pasar con la aproximación? En este caso, mejoraría. Entonces, en realidad, este número nunca va a superar que es natural. ¿Eh? ¿Qué número? El E siempre va a ser más chico que natural. 3. Que 3. ¿Estamos de acuerdo? Necesariamente el numerito E va a ser más chico que 3. Entonces, en realidad, esto me va a quedar menor que 3 sobre 7 factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les queda 3 sobre 7 factorial. ¿Cuánto les da eso? 5,95. Agrega 4. 6 podría menos 5. Entonces, este valor, ¿qué es? Es una cota superior del error. ¿Estamos de acuerdo? Usualmente nunca se toman números fraccionarios o decimales para o mejor dicho, se toman numeritos múltiplos de 5 o de 10. O sea que ese numerito en sí no me sirve por el 0,95. Entonces, el error, esto va a ser menor que 1 por 10 a la menos 3. Que es 10 a la menos 4. ¿Se entiende? Lo acoto por ese valor. Eso es lo típico del error. ¿Por qué? Porque el error va a ser más chico que eso. Simplemente acá nosotros lo que estamos haciendo es acotar el valor del error. Entonces, necesariamente, ¿dónde va a estar el error? Acá. Si me quedó de esa manera, 10 a la menos 3. En la tercera cifra. Dios, está raro eso que llaman en la tercera cifra. Así. Hazme yo 6 por 10 a la menos 5 primero. ¿Esto? ¿Algún otro resultado? A ver. 3 sobre 7 factorial. Sí, 3 sobre 7 factorial de eso. Qué extraño. No es demasiado coherente. Porque lo más razonable que es, de la forma que está planteado el numerito, a ver, a priori simplemente habría que, por ese número que me dio, el error, ¿dónde va a estar? En esta cifra. ¿Estamos de acuerdo? Por el tipo de número que está dando, no es muy coherente que dé eso. ¿Se entiende? Porque obviamente el error, ¿dónde va a aparecer? No en el 8, sino en el 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si dio eso, no es muy coherente, pero no importa demasiado. En el sentido de que nosotros podemos decir que el error va a estar en esa cifra. Entonces el numerito sería 2,718 y ahí le ponemos más menos 10 a la menos 3. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Ese tipo de relaciones tiene que ver con cálculo de error. ¿Qué ocurre? Obviamente que este tipo de cálculo de error, ¿cuándo se aplicaba? Cuando no había calculadoras, usualmente. ¿Por qué? Porque en realidad todos estos valores, antes que se usaban tablas, en realidad en los libritos de fórmula de las tablas estaban este tipo de cosas tabuladas.
Cuando no había tabla, había que calcular todo esto así. Para hacer el que hizo la tabla la primera vez, ¿qué tuvo que hacer? Calcular todos estos valores aproximados de alguna manera. En realidad, obviamente, por suerte para ustedes que tienen la calculadora, hace tic, ya le pone el numerito. Pero hay otro detalle que es, cuando ustedes trabajan con la calculadora, se supone que si ustedes ponen E a la 1, les va a dar un numerito con, depende de la calculadora, 8 o 10 cifras. ¿Sí? Se supone que si ustedes tienen esos numeritos en la calculadora, ¿dónde esperarían que esté el error? En el último. ¿Estamos de acuerdo? En el último. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que habría que hacer con esto? Justamente es, el uso normal es partir del error. ¿Por qué? Porque yo quiero que el error esté en la última cifra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? En realidad es determinar hasta qué grado hay que hacer el polinomio para que el error me dé la cifra que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el procedimiento usual de cálculo de error es al revés. Pero obviamente que este tipo de cosas ya son bastante no me acuerdo qué hay en el práctico de esto, así que sigamos. Lo último que vamos a ver de Lagrange. ¿Se acuerdan que nosotros cuando clasificamos extremos, ¿qué usamos para clasificar extremos? Los extremos relativos. Para clasificar los extremos. ¿Se acuerdan que los extremos relativos, cuando vimos la parte de extremos relativos, específicamente, máximo relativo si f de a es más grande que los f de x, mínimo relativo cuando el f de a es más chico que los f de x. Acá, nosotros, para clasificar eso, usábamos ¿qué cosa? La derivada segunda. ¿Qué les da la derivada segunda? La concavidad. Pero este criterio no camina ¿cuándo? Sí. Es igual a 0. Cuando la derivada segunda es igual a 0. El hecho es que con Taylor hay un criterio más genérico. Esto no está en el apunte. Así que si quieren saquen la foto. A mí no, a él. Acá, básicamente, con Taylor, lo que se está fijando es en el orden de Taylor y en la derivada. ¿Sí? El orden de Taylor y la derivada. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Taylor con extremos? Fíjense que para que sea máximo, ¿qué tiene que pasar? El f de x tiene que ser menor o igual que el f de a. Para que sea mínimo, f de x mayor o igual que f de a. ¿De qué me sirve esto? Fíjense que la función, por definición, ¿qué va a ser? El polinomio más el resto. O sea, la función es el polinomio de orden n de f en a en x más el resto de orden n de f en a en x. ¿Sí? O sea que la función
función va a ser igual. El polinomio le va a quedar fn más f' por x menos a más f segunda n sobre 2 factorial por x menos a cuadrado puntos suspensivos, la derivada de la orden n menos 2 factorial. Todo eso es el polinomio del polinomio de Taylor, perdón. Al polinomio le voy a sumar el resto. Y acá el resto se lo voy a sumar en la forma infinitesimal. ¿Sí? Ahora, por hipótesis, ¿qué sabemos nosotros? Que fn, f segunda na, f tercera na, todas esas derivadas en ese punto, ¿cuánto valen? Valen 0. Entonces, no, acá. ¿Qué va a pasar con todo? Ay, que le conocí. ¿Qué va a pasar con todos estos términos? Son 0. Entonces, esto les va a quedar igual a fn más la derivada de orden n sobre n factorial por x menos a la n más el resto de x menos a la n. ¿Sí? O sea, esto es f de x. Esto es f de x. O sea que f de x menos fn a qué va a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué la infinitesimal? ¿Por qué qué? ¿Por qué la infinitesimal? Sí, no te es eso más infinitesimal. ¿Por qué me interesa esto? Fíjense que a ver, cuando nosotros tenemos un máximo, f de x es menor o igual que f de a. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta diferencia si tengo un máximo? Tiene que ser mayor a 0. Si es f de x menos f en a, en el máximo, ¿qué va a pasar? Ah, es la división. Quiere ser menor a 0. Y en el mínimo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el hecho es que acá, ¿qué me interesa? Que conociendo el signo de esto, podemos saber si tengo máximo y mínimo. Si esto es positivo, voy a tener un mínimo. Si esto es negativo, vamos a tener un máximo. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar? Que el signo de todo esto va a ser igual a qué cosa? Al signo de todo esto. Y ahí voy a hacer lo siguiente, que es sacar factor común x menos a la n. Entonces, cuando sacan factor común, les va a quedar lo siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
¿Y qué sabemos de este término? El infinitésimo de orden n sobre x menos a la n. Que tiende a, no da cero, tiende a cero. Acá no tenemos límite, ¿no me acuerdo? Pero en realidad, como no tengo límite, lo único que me interesa es ver que este término yo lo puedo hacer tan chico como quiera. Y entonces, el signo de estos dos va a depender solo de esto, que es una constante. ¿Se entiende? Por eso, si el n es par, ¿qué va a pasar con este término siempre? Va a ser positivo. Entonces, si la derivada esta es positiva, todo este signo va a ser positivo. Con lo cual, ¿qué vamos a tener ahí? Un mínimo. Si el n es par y la derivada es positiva, ahí tenemos un mínimo. Si el n es par y la derivada es negativa, presenta un máximo. Si n es impar, ¿qué pasa? No puede presentar ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque esto cambia de signo. Para los positivos le queda más, para los negativos le queda menos. Entonces no puede ser ni máximo ni mínimo. Por un lado me queda un signo, por el otro lado me queda otro. ¿Sí? O sea, este criterio, en cierta medida, es más genérico que el que vimos de derivada segunda. Obviamente que el de derivada segunda es un caso particular. ¿Por qué? Porque n es 2, par, más con cavidad positiva, con cavidad negativa, ahí teníamos las relaciones, la misma idea. Este es más genérico, el único problema que tenemos es que esto, si las derivadas se van haciendo cero, no sé cuándo se detiene, y podría no detenerse nunca. Pero es otro criterio para la clasificación de este. ¿Sí? Bueno, seguimos después de...